AudioJungle. Wikipedia fue fundada en 2001 y es ahora la enciclopedia en línea más grande del mundo, con más de 33 millones de artículos en 280 idiomas. En países de habla alemana, Wikipedia ofrece más de 1,8 millones de artículos. El manual de consulta electrónico desplaza cada vez más enciclopedias en forma de libro, como la antes conocida enciclopedia Brockhaus, la cual desde el 2014 no ha vuelto a ser impresa. Este es Frank Michael Speer, él usa solo Wikipedia como lector. Mi nombre es Marcus Fiedler, autor y conferencista de esta película. También uso Wikipedia principalmente como lector. Frank Michael y yo invertimos meses de trabajo investigando Wikipedia y realizando entrevistas. La pregunta era si Wikipedia era apta para ser citada como fuente o no. En nuestro análisis a profundidad de la enciclopedia electrónica, notamos que en el campo de ciencias y tecnología es una enciclopedia ejemplar. En algunos de los artículos de biología que pude ver, los temas a veces son discutidos de mejor forma que en muchos libros de textos oficiales. Todos los artículos de biología que hemos leído hasta ahora brilló por su objetividad y muy detallada especialización. Además, los artículos cuentan con notas a pie de página de fuentes primigenias y otras lecturas adicionales. En otras ciencias como química y física o temas técnicos, los resultados son similares. Parece entonces que se hablase de una enciclopedia sólida. En este documental investigaremos si Wikipedia informa también de manera objetiva y neutral cuando se trata no solo de temas sociológicos, sino por ejemplo cuestiones políticas muy delicadas como el terrorismo. Como ejemplo, analizaremos la página de Wikipedia del historiador suizo Daniele Ganser. Ganser ha requerido repetidamente una nueva investigación de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 al World Trade Center. Él hace preguntas incómodas con respecto a la versión oficial. En habla alemana, Ganser es uno de los críticos del 11 de septiembre poseedor de una muy alta reputación. Cualquiera que haya leído los libros de Ganser y visto sus conferencias en YouTube, se da cuenta rápidamente de que él está involucrado en el movimiento por la paz y es crítico de las guerras de la OTAN y del Estado policial. Estábamos interesados en saber si esta enciclopedia en línea era objetiva y neutral con los críticos de la política exterior norteamericana, como por ejemplo el Dr. Daniele Ganser. Solo puedo decir por anticipado que lamentablemente este no es el caso. Cualquiera que mire este documental no solo aprenderá algo sobre la historia contemporánea y del historiador suizo Ganser, sino sobre todo acerca del núcleo mismo de Wikipedia y del sistema que es inherente a la enciclopedia más importante de la actualidad. Tal vez seas como nosotros y quieras saber quién realmente mueve los hilos allí. A principios del 2015 me llamó la atención un video en la plataforma de videos de YouTube sobre los ejércitos secretos de la OTAN. Este me fue sugerido por YouTube bajo el título Política como digno de verse.
El doctor Daniele Gansar, un historiador suizo investigador por la paz, argumenta que ha habido algunos ejércitos secretos en todos los países de Europa Occidental. El doctor Gansar escribió su disertación sobre este tema. Y fue el 3 de agosto de 1990, Andreotti confirmó la existencia de un ejército secreto en Italia llamado Gladio. Gladio significa espada. Gladio es parte de la red de apoyo de la OTAN, que fue establecida por la CIA y el MI6, inteligencia británica, el cual también existe fuera de Italia. Bueno, se descubre otra vez algo en Italia, eso sucede una y otra vez, y la gente pensó, bueno, una vez más un escándalo en Italia, pasemos mejor a la siguiente página. Pero en este caso fue un poco de largo alcance, porque Andreotti insistió en que este ejército secreto también existía en Alemania, en Bélgica, en Francia y en los otros países, como dije. Y esa fue, por decirlo menos, una incertidumbre para los otros países. El ministro de Defensa belga leyó el periódico en el avión y cuando él aterrizó le preguntó a su jefe de Estado Mayor, es decir, su general más alto, si era verdad que Bélgica también tenía un ejército secreto. Él mismo, como ministro de Defensa, no sabía nada. Este ministro fue Guy Coem. Y luego el general le dijo, sí, es cierto que tenemos este ejército secreto. Esto por supuesto molestó al ministro. Luego dijo, ¿por qué yo como ministro de Defensa no sabía nada sobre este ejército secreto? A lo que su general le dijo, bueno, esa es información muy pero muy secreta de la OTAN. A toda persona que cree en el imperio de la ley, se le derrumba aquí una visión del mundo. Estos ejércitos no deberían ser un secreto o estar permitidos en países con un Estado de Derecho, pues deben ser controlados por el legislativo, es decir, por el Parlamento. Un ejército secreto no puede ser controlado por las autoridades del pueblo porque nadie sabe que existe. Por lo tanto, un ejército secreto no le debe explicaciones a nadie. Un instrumento de poder incontrolable para las personas que se puede usar contra las personas mismas. La OTAN, sin embargo, dijo que estos ejércitos secretos no existían. Al menos eso es lo que dijo primero. El 5 de noviembre, un portavoz de la OTAN dijo, la OTAN nunca ha contemplado la guerra de guerrillas o las operaciones clandestinas. Por lo tanto, no tenemos departamentos secretos en la OTAN. Y luego al día siguiente, un funcionario de la OTAN tuvo que admitir que lo que dijo el día anterior era falso, pero que no podía decir nada más por razones de seguridad militar. Ya hemos tenido terrorismo en Europa durante la Guerra Fría. Siempre se dijo allí, fue la Brigada Rosse, fue la extrema izquierda en Italia, o fue la facción del Ejército Rojo, que fueron los extremistas de izquierda en Alemania. O era el IRA, los católicos extremistas en Irlanda, o fue la ETA. Estos fueron en realidad, por así decirlo, los terroristas conocidos de Europa. Y ahora este ejército secreto entra en juego, y la Unión Europea dice, tal vez este ejército secreto de la OTAN también haya significado ataques terroristas en algunos casos. Una comisión italiana de investigación encontró en el 2000 una conexión entre el ejército secreto italiano Gladio, en español espada, y diversos atentados. La comisión descubrió que este ejército secreto llevó a cabo ataques desde la década del 60 hasta el 80 y que estos fueron organizados por personas que se encontraban en el aparato estatal italiano. Además, establece una estrecha conexión con las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Daniele Gansar escribió su disertación publicada en el 2004 sobre conspiraciones reales, las discute y las documenta. Su logro es, entre otros, que la revista Der Spiegel ensalzara positivamente su artículo The Dark Side of the West en la edición impresa número 15 del 2005, ampliamente y en 2 páginas. En una entrevista en el 2005, Gansar explica que el terrorismo es más apropiado que cualquier otra estrategia militar para manipular a la población. Gansar hace los primeros comentarios sobre el 11 de septiembre en el 2006, es decir, 5 años después de los ataques, en un largo artículo en el periódico suizo Tagesanzeiger. Gansar no estipula lo que realmente pasó entonces, sino que hace preguntas y explica que hay una disputa amarga sobre la verdad. Gansar escribe: en los últimos 5 años se han publicado en los Estados Unidos varias películas, páginas web y libros sobre el 11 de septiembre.
Estos configuran hoy una masa de afirmaciones y contraposiciones difíciles de ignorar. Ganssar presenta las tres principales teorías de los ataques, discutiéndolas de manera fáctica, sin posicionarse en ninguna de las tres teorías. Un gran párrafo en el artículo trata del World Trade Center 7. Lo que no muchos saben es que el 11 de septiembre del 2001 colapsaron 3 torres y no 2. ¿Qué dice exactamente Daniele Ganssar sobre esto? Él se concentra en su planteamiento en el tercer edificio, que colapsó junto a las Torres Gemelas. Se trata del Salomon Brothers Building o World Trade Center 7, corto WTC 7. Vi varias conferencias del Dr. Daniele Ganssar en YouTube. Aquí hay 2 observaciones básicas que Ganssar repite regularmente en sus conferencias. Aquí extractos de su conferencia más reciente. Él dice sobre WTC 7 lo siguiente. Es muy interesante que ahora en los Estados Unidos hay un número grande de arquitectos e ingenieros. Son 1500 que han unido fuerzas y piensan que el incendio en el WTC 7 no derrumbó el edificio, sino que debió haber sido una explosión. Y solo puedo decir que esta conclusión es muy explosiva y controversial. Si esto fue así, y aquí me reservo mi opinión, pues solo soy un historiador suizo, si fue realmente así, que hay señas de una demolición en WTC 7 el 11 de septiembre, entonces tenemos que otra vez ir a los libros. Hay realmente un veredicto de 2000 arquitectos e ingenieros, todos los cuales testifican que el WTC 7 fue detonado. La investigación oficial encargada por el gobierno de los Estados Unidos, el llamado informe NIST, niega una explosión y afirma que el edificio colapsó debido a un incendio en sus interiores. Solo el número de más de 2000 profesionales, a saber, ingenieros estructurales y arquitectos, que se ocupan día a día de la construcción de casas y rascacielos y que comprometen con esto sus nombres, dicen que esta visión oficial de las cosas es errada, lo cual al menos lleva la grave sospecha de que el reporte del NIST sobre el colapso de World Trade Center 7 no se ajusta a la verdad. De hecho, el informe NIST ha sido sometido a las más duras críticas de diversos lados. Ver por ejemplo aquí. Y estas son solo algunas de las posiciones críticas del 9/11. De aquí surge la pregunta si esto se discute objetivamente en Wikipedia. Tomemos nota primero de esta pregunta y establezcamos. Daniele Ganssar señala acertadamente aquí incongruencias sobre este punto. Daniele Ganssar dice también sobre WTC 7. ¿Por qué los medios de comunicación no informaron en detalle al respecto? Sí, pensé entonces. Bueno, revisé las diferentes estaciones de televisión y simplemente no encontré nada por ninguna parte, excepto en BBC World, lo cual me alegró mucho. BBC World informó al respecto. Jane Stanley es la periodista, pero informó demasiado pronto. Sí, fue así. Ellos informaron a las 5 en punto y el edificio colapsó a las 5:20. Y eso tampoco es bueno, porque nosotros los historiadores somos muy conservadores. Nosotros tenemos una regla y es primero el hecho, luego el reporte. Si cambiamos ese orden, despertará nuestras sospechas. El único medio que informó exclusivamente del WTC 7 fue la BBC y en efecto ningún otro canal de televisión en Europa. Y efectivamente la BBC informó antes que este edificio colapsara. En los siguientes videos de entrevistas de la BBC, uno todavía puede ver el edificio detrás de la reportera mientras ésta lee en el teleprompter que el edificio ya se ha desplomado. La propia BBC admitió también que informó demasiado pronto sobre el colapso. Un portavoz de la BBC afirma que fue la agencia de noticias Reuters quien introdujo este texto en el sistema de noticias y la periodista lo único que hizo fue leerlo. Este hecho es por tanto indiscutible. Daniele Ganssar señala aquí también con acierto evidentes discrepancias.
Así que aquí tenemos un historiador suizo que en el pasado fue aclamado con honores por una disertación que publicó sobre conspiración en materia de ejércitos secretos de la OTAN. Ahora él sugiere que algo no encaja con los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. Hasta aquí los hechos. Ahora vayamos a Wikipedia. Quería saber más sobre este Dr. Gansar, así que ingresé su nombre en Wikipedia. Allí leo: Daniele Gansar, nacido el 29 de agosto de 1972 en Lugano, es un historiador suizo. Él llegó a ser conocido debido a la publicación en el 2005 de su disertación sobre ejércitos secretos de la OTAN, y publicó, entre otras cosas, un estudio sobre la producción máxima del petróleo. Gansar hace uso de teorías de la conspiración sobre el 11 de septiembre del 2001 y las presenta como explicaciones científicas discutibles. ¿Teoría de la conspiración en Wikipedia? Estoy confundido. ¿Gansar es un teórico de la conspiración? ¿Qué significa eso? ¿Acaso no se puede creer en él? ¿Qué es una teoría de la conspiración? Leamos en Wikipedia misma. El término teoría de la conspiración se usa principalmente de manera crítica o peyorativa. Ajá, de acuerdo con el artículo de Wikipedia, Daniele Gansar es algo así como un loco. Entonces pienso, ¿quién escribe todo este artículo en Wikipedia? ¿Se debe tolerar una presentación tan negativa en Wikipedia de sí mismo?